Muy bien, la doctrina del Espíritu Santo. Muchos recibieron este tríptico que contiene la declaración de fe de la Iglesia Evangélica Unión Centros Bíblicos de Chile. Es un resumen bien apretado, bien conciso de lo que son las doctrinas básicas. Hay un comentario, una glosa, cuando se habla del Espíritu Santo. Así que vamos a tratar de explicar de la mejor manera, y la mejor manera siempre será con la Escritura, esa pequeña glosa en ese lugar. Muy bien, la doctrina del Espíritu Santo. Realmente esta doctrina ha sido muy tergiversada, manipulada, culpada de cosas que no hace, desviada en muchos casos, y tristemente sufre la doctrina del Espíritu Santo por el hecho de que se quiere establecer la verdad, no por lo que la Biblia dice, una forma si bien cuadrada, diríamos, o racional, sino simplemente por las emociones y las experiencias. Tristemente esto ha traído mucha confusión, ha traído mucho desvío de la palabra, ha traído mucha manipulación de muchas personas que entregan su corazón y su fe a personas que usan de su poder, de su autoridad, para desviar muchas veces. Y hay de todo. Aquí algunos ejemplos de algunas cosas que ni siquiera se mencionan por casualidad en la Biblia. La famosa risa en el espíritu. La gente no para de reír, toda la congregación, una risa, un estado de catarsis, de uno no sabe qué, y se llama la risa en el espíritu. ¿Será que el espíritu hace eso? Más bien la Biblia nos habla del gozo, que es una sensación de conformidad, de paz y de contentamiento. La famosa unción, aquí está Benny Hinn, yo creo uno de los pioneros en esto, con Dante Gebel, y está, si ven el video, no sé si se cae, no me acuerdo. ¿Es bíblica la unción? ¿Necesitamos eso como otra experiencia? Vamos a ir viendo estas cosas. Estos predicadores que toman serpiente, incluso beben veneno y predican y salen con serpientes en sus manos, porque en algún lado sale que van a tomar en sus manos serpientes y no le harán daño, o van a beber cosas mortíferas y tampoco. Entonces ese es el énfasis. Aquí un pastor, Diony Báez, está una de estas mega iglesias convirtiendo el agua en vino. Y cuando uno ve ese video se da cuenta rápidamente que el vino es agua con color. De hecho, este es un truco de magia, que embetunando el vaso por dentro con cierto químico se produce esta reacción. De hecho, al lado de este video, que se supone que es la obra del Espíritu Santo convirtiendo el agua en vino a través de este predicador, hay un mago que explica cómo se hace. Pero una tremenda congregación, y cuando eso ocurre, toda la gente gritando, aullando por el poder del Espíritu haciendo este tipo de milagros. La famosa costumbre en algunos de hacer llover oro del cielo, supuestamente, otros los tiran envueltos en pañuelito para algunos trocitos ahí para que se vea. Pero todo este tipo de cosas que se le atribuye al Espíritu Santo, que realmente no son del Espíritu Santo. La Biblia nos llama la atención en muchos lugares a tener cuidado con este tipo de manifestaciones. Vamos a leer algunos pasajes. En capítulo 7 de Mateo, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, es decir, clama a Dios llamándole de esa manera, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día de juicio, Señor, Señor, le reconocen como Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Fíjense que profetizar tiene que ver con predicar, anunciar el mensaje de Dios, básicamente eso significa esta palabra. Y dice, en tu nombre, es decir, que se está predicando y hablando el mensaje, quizás de la Escritura, quizás no, en el nombre de Jesús.
y proclamándolo él de alguna manera. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Eso ya implica oraciones en el nombre de Jesús, un despliegue quizás de autoridad supuesta, y echando fuera demonios. Eso no es algo menor. Por eso, de alguna manera, estos desvíos están relacionados con alguien que quiere desviar y pervertir la verdad. Y en tu nombre, dice, hicimos muchos milagros. Todo tipo de cosas. Y al parecer, según el versículo, son milagros verdaderos. No como algunas cosas que vimos en la presentación. Hay muchas más, les digo. Gente que, por ejemplo, según dice el libro de Isaías, que los ancianos correrán y no se cansarán. Entonces hay ancianos que están toda la reunión corriendo alrededor del templo. Corren y corren y corren y corren y corren y no paran de tantas cosas que uno pudiera decir. Alguien contaba de una persona que en la carretera iba en su auto y se le pinchó un neumático. Y le impuso las manos y oró por el neumático y el neumático se infló de nuevo. Pero milagros en tu nombre. Y el Señor que dice en el verso 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son advertencias que debemos tener en cuenta. Busquemos en 2 de Corintios capítulo 11, dice el versículo 2 en adelante, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está diciendo cuidado con los sentidos, eso que palpamos, que percibimos. Nuestra vida no debe ser tanto de sensaciones. Si bien somos seres emocionales, no solamente racionales, debemos tener cuidado porque el corazón es engañoso, dice el profeta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuidado con esto. La serpiente está ahí, que es Satanás, engañó con su astucia a Eva. También con esa misma astucia nos puede engañar a nosotros. Está escribiendo una iglesia a creyentes. Dice, porque si viene alguno, en el verso 4, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjense que dice que es posible la predicación de otro Jesús, que no es el de la Biblia. Por eso es tan importante, como decíamos en el primer mensaje, no hagamos un Dios a nuestra medida, a nuestra forma, sino que prediquemos el Dios de la Biblia. Pero dice, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Hay otros espíritus obrando, que no son el Espíritu Santo, que están haciendo cosas. Recuerden, el Señor les dijo a sus discípulos cuando estaban queriendo hacer un milagro, que descienda fuego del cielo sobre los samaritanos. El Señor los reprende, le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Primera de Corintios, capítulo 12. Supuestamente los corintios son los más espirituales porque tienen todos los dones habidos y por haber. Pero Primera de Corintios es una carta para corregir errores y desviaciones en la iglesia. Y mire lo que encontramos aquí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, son ignorantes en cuanto a este tema y el apóstol los va a corregir. ¿Y por qué esto? Dice que sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Había gente que les decía, estos ídolos son sus dioses, y ellos iban y obedecían y seguían. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todo este capítulo, y el 13 y el 14, tiene que ver con el don de lengua. Y alguien, hablando en lenguas, maldijo a Jesucristo. Dijeron, ¿pero qué pasó? ¿Qué significa esto?
Entonces el apóstol hace la aclaración que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede anatemizar al Señor Jesucristo. Busquemos en Judas, el panorama no es muy bueno. Versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Fíjense, son burladores, tienen malvadas intenciones, casi siempre económicas, y dice causan divisiones y que son sensuales y que no tienen al Espíritu. Romanos capítulo 8 nos enseña que el que no tiene al Espíritu de Dios no es de Él. Es muy claro ahí. Vamos ahora, poquitas hojas atrás, segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, nunca van a decir esta es una herejía, créanme a mí, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y fíjense las intenciones. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es un tiempo bien especial, donde el engaño y la herejía entran encubiertamente. Por eso, para distinguir el error es necesario conocer bien la verdad. Y esta es la verdad, absoluta y pura verdad, la palabra de Dios. Si conocemos este libro, vamos a poder discernir tanta cosa que se ve hoy en día. Bien, vamos entonces a esta doctrina, el Espíritu Santo. Dice, creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo, que regenera a todo creyente, lo bautiza en el cuerpo de Cristo, lo sella y mora en él, dirigiéndole, dando poder para la vida y el servicio, generando el fruto del Espíritu y repartiendo dones para el ministerio. Y entre paréntesis, creemos que algunos de los dones, como lenguas y sanidades milagrosas, no están vigentes. Ahí están los textos que cubren esta doctrina parcialmente, obviamente. Y esa glosa ahí seguramente a usted le preocupa mucho, pero ya vamos a ver de qué se trata. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Algunas cosas que recordar, unos tips, como se le llama aquí, preliminares. En primer lugar, las Santas Escrituras son las que deben definir una doctrina, nunca las experiencias. Si basamos la doctrina, este fue uno de los primeros temas cosas que aprendí, que nunca la verdad se basa en experiencias, porque las experiencias de cada uno de nosotros son muy diversas y algunas contradictorias y algunas pueden ser hasta completamente apartadas de la palabra de Dios. Uno de los que tuvo, yo creo, una de las mayores experiencias en la vida fue el apóstol Pablo. Mire que a mediodía se le aparece en Hechos capítulo 9 del Señor Jesucristo un resplandor más fuerte y más claro que el mismo mediodía, y escucha nada menos que la voz directa del Señor Jesucristo, y cae a tierra y el Señor hace una obra en él, se convierte, queda ciego y todo esto. Si yo fuera Pablo, o algunos lo harían de esa manera, haría una gira por todo el país, ¿cierto? Predicando de la experiencia de encontrarme directamente y oír la voz de Jesús. Cuando vemos el ministerio de Pablo, lo que él hacía, miren el capítulo 17 de Hechos, cuál era la costumbre, lo que hacía habitualmente. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
Bueno, para discutir. Pero, dice el 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías. Entonces, nada de desvíos, nada de experiencias, ni grandes manifestaciones, exponía y declaraba las Escrituras. Ahí está la confianza. Así que si usted ve o conoce un caso por ahí, pero hay tal hermano, tal cosa o tal ministerio o don, ¿cuadra ese don con la Escritura? ¿O esa manifestación? Por eso decimos, la Escritura debe definir la doctrina. No tenemos problema quizás en lo que hemos visto ya, conocer a Dios a través de la Biblia, Jesucristo a través de la Biblia, la obra de Jesús a través de la Biblia, pero cuando es Espíritu Santo, mucha gente en vez de ir a la Escritura va a escuchar a esta clase de predicadores. Segunda cosa que recordar, no todo lo sobrenatural viene de Dios. La Escritura enseña que otro espíritu, y lo hemos leído, puede intervenir. Cuando uno lee las señales que hubo para la liberación del pueblo de Israel, las primeras señales dice que los encantadores y adivinos hicieron lo mismo. El enemigo igual tiene poder, mucho poder. Y hay cosas en la Escritura muy interesantes al respecto. Hay un falso profeta en Apocalipsis que hace descender fuego del cielo. Ojo, no todo lo sobrenatural viene de Dios. Entre todas estas cosas que veíamos y yo les mencionaba, hay una mujer, una predicadora, eso no está en la Biblia además, que está todo el rato así, pero fuerte. Yo ya me mareé. Agárreme. No es la unción. Pero sabe que ella está así haciendo eso todo el rato y sabe que está predicando y su voz sale sin ninguna distorsión. Usted puede ver el video ahí, impresionante. ¿Dónde está eso en la Biblia, por favor? Por eso digo, eso es algo sobrenatural. Uno no puede estar en pie haciendo eso 5 minutos, 10 minutos. Pero no todo lo sobrenatural viene de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si uno anda buscando experiencias fuera de la voluntad de Dios sin conocer la palabra, las va a tener. Las va a tener. Número 3, el Espíritu Santo no es una fuerza. Esto es muy importante y está dentro de nuestra declaración lo que vamos a tratar hoy. No es una fuerza o un poder del cual el creyente puede disponer. Es una persona y se llama Espíritu Santo. No es una flama que le doy más o menos gas y este tipo de cosas. No es una fuerza impersonal como llaman los mormones al Espíritu Santo. Es una persona. Es decir, usted no tiene más ni menos espíritu. Tiene una persona viviendo en su corazón. Ya la tiene. Pero muchas veces desconocemos muchas cosas ahí. Y lo último, los énfasis desmedidos, las desviaciones y tergiversaciones sobre el Espíritu Santo solo se deben a la ignorancia de la palabra de Dios. Ignorancia, iba a cambiar eso porque es muy fuerte, es decir, nosotros sabemos, y no es la idea esa, sino que debemos conocer la palabra de Dios. Dejé la palabra ignorancia porque me llamó la atención que se puede referir a dos cosas. Una es a ignorar la palabra, cerrarla, no me interesa lo que dice la Biblia, lo estoy pasando mejor con mis experiencias, con mi relación, entre comillas, con el Espíritu Santo. Ignorar la palabra de esa manera ha hecho que muchas personas entreguen sus vidas y sus corazones a movimientos y a personas, a hombres que tienen malas intenciones y están desviando su fe. Pero por otro lado, lo contrario también es cierto. Se conoce poco la Biblia. Uno quiere ir a la Biblia a buscar el apoyo para lo que yo creo, lo que estoy viviendo, y no para que la Biblia realmente diga lo que tiene que decir y me corrija si es necesario corregir. Muy bien, vamos a la definición, poquito a poquito. Creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo, dice. Personalidad, una definición aquí de Larousse, dice: la personalidad se define como el conjunto de cualidades que constituyen el supuesto inteligente, el ser inteligente.
Me gustó esta definición porque no necesariamente la personalidad tiene que tener una apariencia física o un cuerpo físico. Por ejemplo, si una persona con carne y hueso, ¿cierto? Y las cualidades como pensar, sentir y tener voluntad de hacer cosas, nuestro Dios no entraría en esa definición. Él es espíritu puro. Dios es espíritu y no tiene cuerpo, como el Espíritu Santo, como los espíritus ministradores que actualmente no los vemos. Así que es una definición aceptable para entender por lo menos de qué se trata esto. Así que el Espíritu Santo no necesita tener cuerpo, si bien la Biblia usa la figura de la paloma, no necesita tener cuerpo para ser una realidad, una personalidad. Vamos a agregar más conceptos aquí. Notamos que no implica necesariamente un cuerpo de carne y huesos. Entendemos que la parte inmaterial que conforma una personalidad lo componen la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad. Todas estas cosas están en Dios y están en su Espíritu Santo. La Escritura muestra claramente que al Espíritu Santo se le atribuyen estas cualidades. Veamos, por ejemplo, el Espíritu Santo como persona se muestra en la Biblia con sensibilidad. Fíjese que Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo gime por nosotros. Es decir, el Espíritu Santo tiene sensibilidad, se entristece. Efesios 4:30 dice que nuestros pecados, nuestra actitud, puede entristecer o contristar al Espíritu Santo. Santiago 4, versículo 5, dice que el Espíritu nos anhela, nos desea celosamente. Así que estas son cualidades de la sensibilidad en el Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos enseña que el Espíritu tiene inteligencia. Él os enseñará, dice Juan 14:26, todas las cosas y nos guiará a toda verdad. De hecho, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso, si lo que estoy viviendo, estoy sintiendo, haciendo, concuerda con la Biblia, concuerda con el Espíritu Santo que inspiró esta palabra preciosa. Así que el Espíritu Santo también dice 1 Corintios 2, 10 al 13, escudriña todo lo de Dios y discierne las cosas de Dios, es el énfasis en ese capítulo. Y también examina todo lo del hombre. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese Espíritu que intercede también escudriña. Y la idea ahí es usar la mente y la razón para escarbar en algo, dilucidarlo de alguna manera. Pero también el Espíritu Santo se muestra en la Biblia, y hay muchos más pasajes, yo puse uno ahí nomás en cada uno para no confundir tanto. Pero se demuestra y muestra con voluntad. Eso es la decisión propia de hacer algo o no hacerlo, o impedirlo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice el Espíritu Santo, dijo claramente, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así que el Espíritu Santo, usando de su voluntad, su decisión para estos dos siervos de Dios ser enviados, permite o restringe nuestro proceder. Quisimos, dice el apóstol, pasar a Macedonia, pero el Espíritu nos lo impidió. Así que la voluntad del Espíritu Santo nos permite hacer muchas cosas y otras realmente las restringe. Una actividad propia del Espíritu es, por ejemplo, restringir el pecado. En Génesis 6 dice, no contenderá, dijo Jehová el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, en cuanto a su pecado. Y por último, aquí en la voluntad, reparte dones a los creyentes, en la forma en que Él lo decide hacer. Dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace, tiene voluntad de hacerlo, uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Tiene
facultades volitivas el Espíritu Santo. Así que estas cosas nos dan mucha luz para entender que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un gas o un poder, es una persona. Miren aquí. ¿Quién dirige la iglesia? Bueno, Dios, Jesucristo es la cabeza, enseña la Biblia, y el Espíritu Santo hace estas cosas. Negar la personalidad del Espíritu Santo deja sin sentido ni explicación muchas alusiones bíblicas que atribuyen personalidad al Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que decíamos recién, en Génesis 6:3, el Espíritu Santo refrena. En Juan 14:26, como hemos visto, el Espíritu Santo enseña. Hechos 13, el Espíritu comisiona. Romanos 8, el Espíritu intercede. En Gálatas 4:6, el Espíritu habla. Dice, por el Espíritu que habla en nosotros, y dice, Abba Padre. En Hechos 8:29, el Espíritu Santo claramente manda, dirige. Gálatas 5:18, guía a los creyentes. Todas estos verbos, estas indicaciones, las puede hacer solamente una persona, y es el Espíritu Santo. Así que tenemos claridad en la palabra de Dios al juntar todas estas enseñanzas, y como decía el hermano Isaac, de eso se trata la teología, es seleccionar los versículos que hablan de un tema en toda la Biblia y poder nosotros tener una visión de lo que es la enseñanza bíblica. Pero los martes estamos aprendiendo el estudio inductivo de la Biblia. ¿Qué significa eso? Que vamos al versículo, al texto, a extraer de ahí una verdad o las verdades que el Señor va mostrando en ese texto. Bueno, el estudio deductivo es todo lo contrario, no es de lo más pequeño a lo más grande, sino que es de lo más grande a lo más pequeño. Toda la Biblia nos ayuda para entender una cosa en particular. A veces hay que combinar las dos, hay que conocer la Biblia en su totalidad para poder entender una doctrina o la función o la actividad que Dios está haciendo en determinado momento para poder tener seguridad de lo que la Biblia dice. Muy bien, avanzamos. El trato dado al Espíritu Santo en la Biblia es el que se le da a una persona. Se le miente, se le puede mentir. En Hechos capítulo 5, verso 3, bueno, se intentó, él lo sabe todo, ya lo vamos a ver. Ananías y Zafira, Pedro dijo que mintieron al Espíritu Santo. Se le blasfema. En Mateo 12:31, los fariseos estaban atribuyendo al diablo las obras de Jesucristo, las obras del Espíritu. Y el Señor dijo que era una blasfemia que no va a ser perdonada. Se le resiste. En Hechos 7:51 vemos a un mago allí resistiendo al Espíritu Santo. Se le entristece, ya lo vimos en Efesios 4:30, y se le ofende en 10:29 de Hebreos. Se le puede ofender. Todas estas actitudes se ven en el Nuevo Testamento referidas al Espíritu Santo y solamente se pueden referir a una persona. Hebreos 10:29 dice allí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta o ofendiere al Espíritu de gracia? Ese es el texto y en la ofensa. Así que solamente cosas que se le pueden hacer a una persona, y en este caso el Espíritu Santo. Esta imagen, que es la de Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesús fue bautizado, es una imagen trinitaria, un cuadro trinitario muy claro en la Biblia, donde nos enseña y nos muestra al Padre hablando desde el cielo con una voz tronante. Dice que el Espíritu Santo bajó en forma corporal como paloma, no es una paloma el Espíritu, dice como paloma, y venía sobre él, que es el Señor Jesucristo. Pero lo que queremos ver aquí es que al Espíritu Santo, porque la segunda parte de la definición dice que es divino, que es deidad, el Espíritu Santo dice, creemos en la personalidad y deidad. Así que vamos a ver eso de la deidad ahora. Ya vimos en Mateo 28 que el nombre de Dios es Padre,
Hijo y Espíritu Santo, en singular. El nombre es una sola unidad. Se le asignan las obras de la deidad al Espíritu Santo, creando, Salmo 104:30, el Espíritu se mueve en Génesis capítulo 1, inspirando, algo que en 2 de Pedro 1:21 hace el Espíritu Santo, y vimos que en Timoteo lo hace Dios, inspirando su palabra, y Pedro dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma obra de Dios es la obra del Espíritu Santo. Regenerando, Tito 3:5, vamos a ver eso un poco más adelante, así que lo dejamos ahí. La regeneración, eso es hacer nueva vida, hacernos nacer de nuevo. Resucitando, Romanos capítulo 8 nos dice que el Espíritu Santo obró en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como en su nacimiento. Así que son obras de la deidad. Se le asignan nombres de la deidad también, como Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová y el Espíritu de Cristo, o el Mesías. Por último, se le asignan atributos de la deidad, y esto es muy claro en la Escritura, muy clarito. Eternidad, se le llama Espíritu Eterno en Hebreos 9:14, eternidad. Y sabemos que solo Dios, solo Jesucristo es eterno en su cualidad de existencia, pero el Espíritu Santo también. Omnisciencia, todo lo conoce. 1 Corintios 2:10, aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo también lo conoce. La omnipotencia, todo poder, omnipotencia. Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás, le dice el ángel a María, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, en el 32, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Allí, 35. Omnipresencia, Salmo 139. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿A dónde huiré, Señor, de tu presencia? ¿A dónde? La presencia del Espíritu Santo está en todo lugar. En todo lugar. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. El Espíritu Santo de Dios habita en todo lugar. No se puede huir del Espíritu Santo. Aunque Jonás trató, no pudo. La presciencia, esto significa preconocimiento. Hechos 11:28 nos habla del preconocimiento que tiene el Espíritu Santo. La santidad, Espíritu Santo, el propio adjetivo diríamos, del Espíritu de Dios es santo, destaca su santidad. Y amor, Romanos 15:30. Así que las obras de la deidad, los nombres de la deidad y los atributos de la deidad son atribuidos al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a la siguiente parte de la declaración. Dice que regenera a todo creyente, lo bautiza en el cuerpo de Cristo, lo sella y mora en él, dirigiéndole, dando poder para la vida y el servicio. Vamos a destacar algunas palabras aquí. Fíjense, aquí ya en otro color. ¿Qué hace? Regenera, bautiza, sella y mora en el creyente. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo o se convierte a Dios o recibe el perdón de sus pecados para salvación, ocurren muchas cosas en ese momento. Y no se siente nada o se ve algo en particular, pero estas son realidades que hace el Espíritu Santo, que la Biblia nos enseña. Miren, el nuevo creyente es, según estas palabras, regenerado, es bautizado, ya vamos a ver qué es el bautismo del Espíritu Santo, es sellado y por último, no puede ser morado, ¿cierto? Habitado por el Espíritu Santo. Estas son obras del Espíritu que ocurren en el momento
de la conversión en el momento de la salvación. No se ve nada, no se escribe nada, pero esto es lo que ocurre. Es lo que la Biblia dice que pasa con un nuevo creyente. Vamos a ver un poquitito por una de estas cosas. La regeneración por el Espíritu Santo. El texto clave aquí es Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Aquí nos habla de la regeneración. Y dice: por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Destaqué ahí este cuadro nuevamente trinitario: Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, todos involucrados en la salvación. Y dice que el Espíritu Santo nos ha lavado por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa palabra regeneración, veamos un poquito más adelante. La traducción literal de regeneración es nuevo nacimiento. La persona que cree en el Señor Jesucristo recibe el perdón de sus pecados. Dice la Biblia que nace de nuevo, ¿cierto? Juan capítulo 3. Nacer del agua del Espíritu. Un teólogo dice: la regeneración es el hecho divino por el cual se implanta en el hombre el principio de la nueva vida, el cual gobierna la disposición del alma santificada. ¿Está claro? Más o menos. Es teólogo, así que más o menos. Pero la regeneración es eso, el principio de la vida nueva. El Señor lo pone dentro de nosotros y se tiene que desarrollar, ¿cierto? Por la fe que va en aumento a través de la palabra, la oración, la comunión unos con otros. Ese principio de vida nueva se va alimentando y fortaleciendo en nosotros. Todavía nuestra naturaleza pecaminosa nos acompaña. De alguna manera hay en nosotros una dualidad que Gálatas lo muestra muy claramente: la carne y el espíritu están batallando dentro de nosotros. ¿Quién va a ganar? Depende de qué es lo que mejor alimentemos. Esta comunicación de vida nueva es la implantación de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 dice que nos hizo participantes de la naturaleza divina, la vida de Dios en nosotros. No tiene que ver con un mejoramiento de la vieja naturaleza del hombre. Su corrupción no tiene cura. Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No hay nada que mejorar en el hombre, está completamente perdido y muerto. Así que Él nos da vida. Y por último, es una nueva naturaleza de carácter espiritual y eterna. Por eso tenemos vida eterna, porque tenemos una vida eterna que Él nos ha dado. Muy bien, la Escritura describe a la regeneración o el nuevo nacimiento como eso, un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo, como un engendramiento de parte de Dios. Y la palabra es literal. Juan 1:12 lo sabemos bien, pero el 13, ¿qué es lo que dice? Dice Juan 1:13, leo el 12 también: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, no solamente llamados, sino hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el engendramiento. Dios quiso darnos vida. Se habla de la regeneración como una nueva creación, como un nuevo hombre, como una resurrección espiritual, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y como una limpieza renovadora, que es lo que vemos en Tito. Nos lava de nuestros pecados el Espíritu Santo. Muchas cosas más hay que aprender y que decir. El bautismo del Espíritu Santo es un tema que en un tiempo de mi vida de más joven, me preocupó mucho, porque yo veía manifestaciones espirituales en otros lugares, otras iglesias,
Y yo comencé con la inquietud de conocer y buscar de esto. Leí mucho, estudié mucho también. Realmente creo que de ahí salió o puso el Señor este amor por su palabra. Al ver las explicaciones de la palabra y ver cómo satisfacían esa inquietud que había en mí. Conocí, recorrí mucho. De hecho, estuve estudiando en un instituto de línea carismática todo un año y vi de todo, escuché las doctrinas desde el otro lado y realmente encontré mucha satisfacción en lo que la palabra me decía. Era el tiempo de cuando Jimmy Swaggart, algo así, estaba en boga y tenía un libro que se llama El bautismo del Espíritu Santo, un pequeño librito. Y después de dar sus explicaciones, al final decía, los que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, porque ellos lo enseñan como una segunda experiencia después, tiempo después de la salvación, con imposición de manos y con la señal, ¿cómo se sabe? Hablar en lenguas. Esa es la enseñanza tradicional, pentecostal igual. Pero al terminar su libro y dar ciertas supuestas corroboración bíblica, decía, los que no creen en el bautismo del Espíritu Santo tienen un argumento. Y los que creemos en el bautismo del Espíritu Santo como segunda experiencia, tenemos una experiencia. Y así es la frase lapidaria que cerraba su libro. Una experiencia. Aquí recordamos lo que dijimos al principio. Pero bíblicamente, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es muy sencillo, la verdad. Primera de Corintios, capítulo 12, es el texto clave. 12 y 13, vamos a leer el 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese lo que dice, por un solo espíritu, el Espíritu Santo, fuimos, ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo. Eso es lo que dice. ¿Quién va a hacer esto? El Espíritu Santo. Lo hace Cristo, lo hace Dios. Cuando predicaba Juan el Bautista, él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, muchos hermanos orando que descienda el fuego, porque leyeron en Hechos que cuando fueron bautizados ahí en el Espíritu Santo, había lenguas de fuego sobre ellos. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? Mire, el contexto de Mateo 3:11, que es lo que leí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego sigue, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo en fuego es el juicio del infierno. Eso es lo que dice en el contexto. ¿Y qué significa? Yo puse un barco hundido ahí para recordarle, esto lo explicamos el año pasado. Porque el bautismo significa sumergir, hundir, esa es la palabra. Y de eso se trata el bautismo en fuego, en el juicio. Ese fuego que nunca se apagará. En Hechos capítulo 1, cuando el Señor está con sus discípulos, les dice en el versículo 5, Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y a dónde está ahí el bautismo en fuego? No está, porque el bautismo en fuego no es para creyentes ni para la iglesia. Es para los incrédulos, que son el auditorio o parte del auditorio que Juan el Bautista tenía. Dice el capítulo 2 de Hechos que lo que había realmente, los que estaban allí reunidos, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, y dice en el 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Parecían eso.
Tenían la apariencia, pero no era fuego. Así que mucho cuidado. ¿Se acuerdan del bautismo? Esto lo estudiamos ya. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso ningún bautismo que no sea por inmersión es válido según la palabra de Dios. Este es un principio teológico. El idioma griego tiene palabras muy claras para aspersión, rantizo es la palabra, y verter, epicheo, pero estas no son usadas en la Biblia. Siempre se usa la palabra arriba, bapto, sumergir, bautismo. Y lo que hace el Espíritu Santo, miren esta imagen, pongan atención aquí en la imagen, con mucho respeto aquí, es solo una ilustración que nos va a ayudar a entender que el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa sino el sumergimiento espiritualmente de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Fíjense, la Biblia dice en Efesios que sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que Dios dio a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y después dice, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en este cuerpo, en esta ilustración, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dependemos de Él, Él nos dirige, Él nos mueve, nos controla, nos enseña, nos da impulso, aliento. Todas estas personas que están fuera del cuerpo de Cristo están perdidas, están condenadas, están fuera de la familia de Dios, están dispuestas para otro bautismo. Pero ¿sabe? El Señor de ese mundo perdido y condenado puso en su cuerpo ciertas personas que Él eligió. Y eso de poner a esas personas dentro del cuerpo es el bautismo del Espíritu Santo. Las saca del mundo y las sumerge, porque eso significa la palabra bautismo, y es el bautismo del Espíritu o con el Espíritu. En griego hay una preposición de que significa por o en, así que es la misma cosa. Eso es lo que el Señor hace, saca a las personas del mundo, o lo que el Espíritu Santo hace, y las bautiza, las sumerge dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Efesios 4 dice, solícitos en guardar la unidad de la fe, dice después, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis todos llamados, un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí no está hablando del bautismo en agua, porque está hablando de doctrina. Pero miren, el bautismo del Espíritu Santo no es una segunda experiencia después de la salvación. Es la obra del Espíritu Santo en la cual toma a una persona y la sumerge en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta que no tiene que ver con alguna experiencia sobrenatural, estática del Espíritu o de sensaciones ni de lenguas? Es eso, tan sencillo como lo explica la Biblia. Vamos ahora al sello del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo quizás sea un poco más sencillo de entender, pero es una obra, nuevamente, que el Espíritu Santo hace en el nuevo creyente, lo sella. Y el sello es el mismo Espíritu Santo que el Señor pone en nuestro corazón. Somos habitados por el Espíritu Santo en ese sello. Tal como antiguamente se usaba el lacre, los que tenemos más de 25 años vimos eso, que se usaba para las encomiendas, se derretía eso y se le ponía un timbre ahí del correo. El sellamiento de los creyentes tiene dos connotaciones. Para Dios indica propiedad y autoridad. Somos de Él. Y para el creyente, seguridad. Tenemos el sello del Dios vivo en nosotros. No será la cruz, es solo una ilustración, pero el sello también es símbolo de una transacción terminada, donde el mismo Espíritu es el sello, el Espíritu. Estamos seguros de que Él nos posee, de que somos salvos y que seremos guardados hasta el fin. Dice,
4:30 del mismo Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y la cuarta obra del Espíritu Santo: regeneración, bautismo, sello y la morada del Espíritu Santo. Y el texto es Juan 14, 16, 17. Yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí ya hay un cambio respecto a la actividad del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ahora va a estar en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dentro de ustedes. Así que es la morada o habitación del Espíritu Santo en nuestro corazón en forma permanente. ¿Y por qué dice ahí, no quites de mí tu Santo Espíritu? Bueno, hay que entender esto, la actividad del Espíritu Santo en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu actuaba en forma temporal. Vamos a buscar 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16, versos 13 y 14. Yo creo que este es el pasaje que más me aclaró el tema de la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Verso 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Entonces el Espíritu Santo viene, capacita a una persona para una tarea y se retira de otra. Cuando los artífices del tabernáculo estaban trabajando, dice que el Espíritu vino sobre ellos para esa tarea en particular. Era la forma en que el Espíritu actuaba en el Antiguo Testamento, en forma temporal o intermitente, si quieren. En el Nuevo Testamento hay un cambio, desde Hechos capítulo 2. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habita en forma permanente en el creyente. Busquemos Romanos 8. Esto es muy clarito y la palabra que usa la Escritura es mora en vosotros. Buscamos Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahí está la palabra, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como esos sensuales de Judas, no tiene al Espíritu de Cristo y no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos, Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, nuevamente, que mora, que vive, que habita permanentemente en nosotros. Así que, hermanos, cuando sale esta pregunta, y se la hago a usted, ¿necesita usted más del Espíritu? Y muchos dicen, amén, más Espíritu, y que venga alguien a imponernos las manos. Pero mire, para ir concluyendo, Santiago 4:5 dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho, y ahí está nuestro concepto, morar en nosotros, nos anhela celosamente? No necesitamos más Espíritu porque el Espíritu es una persona, ya está. Quien necesita de nosotros es el Espíritu. La pregunta es al revés. El cuestionamiento es al revés. No es que nosotros necesitemos más Espíritu. Él necesita más de nosotros. Hay que darle lugar. Hay que abrirle el corazón. Hay que andar en el camino de Dios. Hay que buscarle a través de su palabra. Hay que alejarse del pecado, de las prácticas pecaminosas, secretas o visibles. Tenemos que hacerlo de esa manera para que el Espíritu pueda tener cabida espaciosa en nuestro corazón y dirigir nuestras decisiones, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro creer. Vamos a terminar aquí, pero vamos a dejar esto de esa declaración para la otra semana. Y vamos a dedicar un tiempo especial a ella en las Escrituras y van a poder tener seguridad de lo que la Biblia dice en cuanto a esto de los dones milagrosos. ¿Oramos? Señor, damos gracias por tu palabra.
Damos gracias porque ella es la guía segura para nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es verdad, inspirada por el Espíritu Santo. Es la espada que el Espíritu usa para cortar y sacar, Señor, aquello que está mal en nosotros. Es aquella palabra que nos sirve para defendernos de los embates del enemigo. Muchas veces son en el plano del error. Como tu palabra, la espada de la Escritura, es la que nos ayuda a entender lo que es la verdad y nos ayuda a distinguir lo que es el error. Lamentamos, Señor, la situación que vive muchos creyentes, quizás muchos de ellos genuinos creyentes, Señor, extraviados por hombres inescrupulosos, Señor, que usan tu palabra y al Espíritu para decir que está en una chaqueta, que está en un cierto círculo, que hacen todas estas barbaridades en realidad, Señor, en el nombre del Espíritu Santo. Oramos, Señor, por misericordia, por paciencia, para que tú nos uses incluso, Señor, para que a través de tu palabra y con humildad, Señor, podamos ayudarles a entender lo que realmente tu palabra enseña y no lo que se ha dicho, lo que algunos han creído, lo que algunos han experimentado, sino por tu palabra declarar y exponer, como hacía el apóstol Pablo, lo que es la verdad divina. Por supuesto que tú eres un Dios de milagros, no los has dejado de hacer nunca, lo seguirás haciendo. Y creemos y confiamos y hemos visto, Señor, con nuestros propios ojos cómo tú obras soberanamente. Pero, Señor, queremos ser guiados por tu palabra en todo, como lo hemos dicho del principio, lo que hacemos y lo que creemos. Ayúdanos, Señor, a digerir estas cosas y poder tener tu palabra como la verdadera y única luz para nuestro camino. Gracias, Señor, damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.